Hoy vamos a iniciar con una serie de ejercicios sobre óptica geométrica. Y en esta ocasión vamos a resolver los primeros 4 ejercicios relacionados con la ley de Snell. La ley de Snell o segunda ley de la refracción lleva su nombre en honor al matemático y astrónomo holandés Wilbrord Snell. Wilbrord Snell vivió finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, unos años antes que el otro holandés importante en este ámbito de la óptica, Christian Huygens, quien presentara años más tarde su teoría ondulatoria de la luz. No son contemporáneos, aunque ambos son holandeses. Pues Snell determinó la ecuación que nos relaciona al ángulo de incidencia y al ángulo de refracción en este fenómeno llamado refracción de la luz. ¿Cuándo ocurre la refracción de la luz? Pues bien, tenemos un rayo incidente, un rayo luminoso, un haz luminoso, que viaja en un medio. Vamos a decir que este medio tiene un índice de refracción al que le llamamos N1. Ese rayo luminoso incide en una superficie de separación, que sería esta, la superficie de separación. ¿Ok? Se supone que todo esto es un recipiente. Adentro del recipiente hay un líquido, que puede ser agua, pero puede ser otro líquido, no solamente agua. Y entonces la superficie de separación es esta, la superficie del agua, ¿ok? Hasta donde llega el agua. Esa es la superficie de separación. Entonces, el haz luminoso incide en esa superficie de separación con un ángulo de incidencia. En este caso es de 30 grados, pero no nos interesa ahorita el valor, pero bien, es el ángulo de incidencia. Parte de ese rayo luminoso, de ese haz luminoso, se refleja. Ese es el fenómeno de reflexión de la luz. Pero parte de ese ángulo que incide, parte de ese ángulo se refracta, o sea, penetra en el segundo medio que tiene índice de refracción 2 y se transmite dentro de ese segundo medio, que en este caso al parecer es un líquido, pero puede ser otro material, incluso sólidos también, como el vidrio. Noten ustedes que el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Pues porque tienen índices de refracción distintos. Y la ley de Snell me relaciona tanto a los ángulos de incidencia y de refracción como a los índices de refracción de cada medio, el medio de donde viene la luz y del medio a donde incide la luz. ¿Cómo es la ecuación de la ley de Snell? La ecuación más sencilla de la ley de Snell dice que N1 por el seno de I es igual a N2 por el seno de R, donde I ya sabemos que es el ángulo de incidencia, R ya sabemos que es el ángulo de refracción. N1 es el índice de refracción del material o del medio de donde viene la luz y N2 es el índice de refracción del material o del medio a donde incide la luz. Bien, esa es la fórmula más sencilla que he encontrado de la ley de Snell, sin embargo no es la única. Se puede expresar de otra manera. Sabemos que el índice de refracción de un material cualquiera, el índice de refracción es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio. De manera que en el medio 1, el índice de refracción 1 va a ser igual a la velocidad de la luz dividido entre la velocidad en ese medio, la velocidad de la luz en ese medio. Mientras que en el medio 2, el índice de refracción 2, pues va a ser la velocidad de la luz entre la velocidad en el medio 2. Y si este N1 y este N2 lo sustituimos en la ecuación de la ley de Snell, nos va a quedar que N1, pero N1 es la velocidad de la luz entre la velocidad del medio 1 multiplicado por el seno de I igual a N2, pero N2 vale la velocidad de la luz entre la velocidad en el medio 2, multiplicado eso por el seno de R. Y vean ustedes que
La velocidad de la luz está como factor a ambos lados de la ecuación. Entonces podemos cancelar la velocidad de la luz. Y esta velocidad 1, la velocidad en el medio 1, que está dividiendo, la paso al otro lado multiplicando. Y esta velocidad 2, que está dividiendo de este lado, la paso acá también multiplicando. Y entonces nos va a quedar B2 por el seno de I igual a B1 por el seno de R. Y esta es otra forma de expresar la misma ley de Snell, solo que en esta fórmula me relacionan a las velocidades y a los ángulos de incidencia y de refracción. Y en la primera fórmula me relaciona a los ángulos de incidencia y de refracción y a los índices de refracción de cada uno de los medios. Entonces, hay que tener presente esas dos formas de expresar la ley de Snell, la segunda ley de la refracción, y también tener en cuenta esta relación que existe entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio. Ese cociente es igual al índice de refracción del material. Bien, entonces vamos a resolver el primer ejercicio. Ahora sí, ya que vimos lo teórico, vamos a abordar el primer ejercicio que nos dice, utilizando la ley de Snell, determina el índice de refracción del líquido contenido en la vasija de la siguiente figura. Considera que el medio de origen es el aire. Bien, entonces me dan que el medio de origen es el aire. Y aquí tengo una tabla con los índices de refracción de algunos materiales más comunes, donde aparece que el aire tiene un índice de refracción de 1.0003. Para fines prácticos, en la mayoría de las ocasiones, este índice de refracción lo hacemos igual a 1. Lo hacemos igual al índice de refracción en el vacío, porque prácticamente es lo mismo. Y en realidad, al hacer los cálculos, no es tan importante o tan determinante usar el valor exacto de 1.0003, que incluso es una aproximación, porque no es exactamente ese, pero es muy, muy aproximado, pero no es tan determinante, digamos que no afecta tanto tomar el valor de 1 o tomar el valor de 1.0003. Y entonces, para nuestros fines prácticos, nosotros vamos a considerar que el índice de refracción del aire es 1, aunque sabemos que no es exactamente 1, es muy cercano a 1, pero no es 1. Pero nosotros vamos a igualarlo a 1, vamos a tomar esa aproximación, ¿ok? De que el índice del aire, el índice de refracción del aire, va a ser igual a 1. Entonces, vean que conozco el índice N1, el índice de refracción del aire, porque el rayo incidente viene del aire, me dicen aquí, el medio de origen es el aire, ¿ok? El ángulo de incidencia también lo conozco, mide 30 grados, y el ángulo de refracción lo conozco también, mide 22 grados. Entonces, únicamente tengo que calcular el índice de refracción del líquido que está aquí dentro de esta vasija. Es lo que me piden, calcular, dice aquí, determinar el índice de refracción del líquido contenido en la vasija. Entonces, lo único que tengo que hacer es despejar N2 de esta ecuación. Si N1 vale 1, entonces tengo 1 multiplicado por el seno de I, pues me queda solamente seno de I igual a N2 por el seno de R. Ahora voy a despejar N2. N2 va a ser igual a este seno de R que está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo a seno de I y me va a quedar seno de I entre seno de R. Sustituyendo seno de I, pues es seno del ángulo de incidencia, que son 30 grados. Eso dividido entre el seno del ángulo de refracción, o sea, 22 grados. Al hacer las operaciones, me va a quedar seno de 30 dividido entre seno de 22, me queda un índice de refracción de 1.33. 33,4. Entonces, vamos a dejar así 1.33. Si checamos la tablita,
vean que es el agua, el líquido que tiene ese índice de refracción. Entonces, muy probablemente el líquido que estaba contenido en esa vasija, en ese recipiente, era agua. ¿Ok? Ya tenemos resuelto este primer ejercicio. Vamos a pasar a un segundo ejercicio. En este ejercicio, el ejercicio 2, también sobre la ley de Snell, me dicen que un haz luminoso llega desde el aire a cierto medio transparente con un ángulo de incidencia de 40 grados y un ángulo de refracción. Dice, si el ángulo de refracción es 25.4 grados, me preguntan primero cuál es el índice de refracción del material y luego me preguntan también cuál es la velocidad de la luz en ese material. Entonces, vamos a imaginarnos esa situación. Vamos a dibujar aquí un esquema para entender mejor eso. Hay un rayo incidente, un haz luminoso, que llega del aire con un ángulo de incidencia de 40 grados. Entonces, llega así. El ángulo de incidencia siempre es con respecto a la normal. Aquí está la normal, perpendicular a la superficie de separación, ¿ok? Entonces aquí hay 40 grados, ese es el ángulo de incidencia. Y luego hay un ángulo de refracción, o sea que el haz penetra en un segundo medio a donde incide. Aquí hay un ángulo de refracción, R, que es de 25.4 grados. 25.4 grados, a ver si se entiende esto. Aquí está, 25.4 grados. Ese es el ángulo R, el ángulo de refracción. Me dicen que viene del aire. Aquí tengo aire y acá hay un medio transparente. No nos dicen de qué se trata, pero únicamente nos piden que determine el índice de refracción en el primer inciso. No sabemos qué material es. Entonces, el aire tiene un índice de refracción que nosotros para fines prácticos lo vamos a hacer igual a 1. Y me piden que determine el índice de refracción del material a donde incide la luz. Para eso, voy a aplicar la ley de Snell que dice que N1 por el seno del ángulo de incidencia es igual a N2 por el seno del ángulo refractado. Y como N1 es el índice de refracción del aire, entonces me va a quedar únicamente seno de I igual a N2 por el seno de R. Voy a despejar N2, que es lo que me piden en el inciso A. ¿Cómo despejo N2? Pues voy a hacer N2 igual a seno de I entre seno de R. Sustituyendo, sí, porque seno de R está multiplicando a N2, lo paso dividiendo a seno de I. Me va a quedar entonces seno de I, pero I vale 40, el ángulo de incidencia, entre seno de R, o sea, entre seno de 25.4, que es el ángulo de refracción. Finalmente, N2 va a ser igual a, haciendo esas operaciones, seno de 40, y eso lo voy a dividir entre seno de 25.4, que es el ángulo de refracción. Eso me da un N2 de 1.498. Es 1.498, prácticamente es 1.5. Ese es el índice de refracción de este material. Este es el inciso A, índice de refracción de ese material. Y en el inciso B me piden cuál será la velocidad de la luz en ese material. Pues, ¿cómo puedo determinar la velocidad de la luz en ese material? Recordemos que el índice de refracción me relaciona a la velocidad de la luz en el vacío y a la velocidad de la luz en ese material. El índice de refracción, cualquier índice de refracción de cualquier material, es la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en el medio, en ese material. Entonces, en este caso es N2 la que ando buscando, perdón, es velocidad en el medio 2, entonces va a ser índice de refracción 2 lo que voy a usar. Es exactamente el valor que acabo de calcular. De aquí voy a despejar la velocidad 2, va a ser igual a la velocidad en el vacío entre el índice de refracción 2. Ese despeje se hace pasando a multiplicar la velocidad 2 y luego paso a dividir el índice de refracción 2. Únicamente voy a intercambiar esos dos términos, pues. Entonces, sustituyendo
La velocidad de la luz en el vacío, pues ya sabemos que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Una aproximación válida, es un poco menor que eso, pero es válida esa aproximación. Y eso lo voy a dividir entre el índice de refracción de ese material, que es de 1.5. Entonces, la velocidad en ese medio va a ser 3 por 10 a la 8 dividido entre 1.5. Y eso nos da un valor de 200 por 10 a la 6 con unidades metros por segundo. O bien lo podemos escribir como 2 por 10 a la 8 metros por segundo. Son equivalentes ambos valores. De esta manera ya tenemos resuelto este segundo ejercicio. Vamos a pasar al tercero. Tercer ejercicio nos dice, un haz luminoso que se propaga en el aire llega a la superficie de un cuerpo transparente con un ángulo de incidencia de 60 grados. Si se observa que el haz reflejado es perpendicular al refractado, determina el índice de refracción del cuerpo. Bueno, otra vez, vamos a imaginarnos esa situación. Tenemos una superficie donde llega un ángulo de un rayo incidente. Ese rayo incidente dice que forma un ángulo de 90 grados, perdón, de 60 grados. Es el ángulo de incidencia, de 60 grados. Entonces, ahí está. Recuerden que el ángulo de incidencia es con respecto a la normal, es de 60 grados. Y dice el problema que el ángulo reflejado es perpendicular al refractado. ¿Qué quiere decir? Que aquí está el ángulo reflejado, el rayo reflejado estaría por aquí. Vamos a tratar de trazarlo, que se vea más o menos de la misma medida. Recuerden que el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia según la segunda ley de la reflexión, ¿ok? Entonces aquí también hay 60 grados. El problema, el ejercicio nos dice que el haz reflejado es perpendicular al haz refractado. Entonces acá se forma, acá va a estar el haz refractado, este es el ángulo R, no sabemos cuánto vale, lo que sí sabemos es que entre el haz reflejado y el haz refractado hay 90 grados. ¿Por qué? Porque me está diciendo aquí que son perpendiculares. El haz reflejado y el haz refractado son perpendiculares. Entonces, si aquí hay 60 grados y aquí hay 90, ¿cuánto vale R? Pues vale 30 grados también, que es lo que me hace falta para que todo esto desde aquí hasta acá sean 180 grados. ¿Sí? Deben de sumar 180 grados los tres ángulos. Entonces R, el ángulo de refracción, va a ser 30 grados. Entonces, me piden que calcule el índice de refracción del cuerpo, o sea, N2, a donde llega, a donde incide la luz. Y N1 va a ser otra vez el índice de refracción del aire, porque el haz luminoso viene del aire, entonces N1 vale 1 y N2 es lo que me piden que determine. La ley de Snell, otra vez, pues dice N1 por el seno del ángulo de incidencia es igual a N2 por el seno del ángulo de refracción. Sabemos que el ángulo viene del aire, perdón, el rayo viene del aire, entonces N1 vale 1. El índice de refracción del aire lo consideramos que es igual a 1. Sabemos que no es exactamente 1, pero es igualarlo a 1 es una buena aproximación. Entonces me queda que seno de I es igual a N2 por el seno de R. Y de aquí despejo N2, así como lo he hecho en los dos ejercicios anteriores. N2 es igual a seno de I entre seno de R. Sustituyendo únicamente, me va a quedar seno de I, o sea, seno de 60 grados, entre seno de R, que sería seno de 30 grados. Haciendo esas operaciones, seno de 60 entre seno de 30 me da un valor de 1.73. N2 es 1.73. Ese es el índice de refracción del material a donde incide la luz, ese haz luminoso que viene del aire.
Vamos a pasar al último ejercicio, al cuarto ejercicio que vamos a hacer en esta ocasión, también sobre la ley de Snell. Me dicen que, dice, los rayos solares bajo el agua forman un ángulo de 25 grados con la vertical. Y nos preguntan a qué ángulo por encima del horizonte se encuentra el Sol. Bueno, vamos a imaginarnos esa situación. Aquí está la superficie de separación, que sería la superficie del agua. Imaginémonos un lago o el mar incluso, o el río, ahí está la superficie del agua. Los rayos de luz, los rayos del sol inciden en el agua. Aquí hay un ángulo de incidencia y luego entran en este segundo medio que es el agua y forman un ángulo de 25 grados, ¿ok? Entonces lo voy a dibujar aquí. Aquí está, forman ese ángulo de refracción de 25 grados. Es lo que me proporcionan, el ángulo de refracción, porque es el ángulo que forma, dice, los rayos del sol bajo el agua. Entonces, esta línea horizontal es la superficie del agua. Entonces, los rayos del sol, el ángulo que forman, dice que es bajo el agua, este ángulo de 25 grados con la vertical. Entonces, se trata del ángulo de refracción, lo que nos están proporcionando. Entonces, hay un medio 1 que es el aire otra vez, entonces el índice de refracción del aire es 1 para fines prácticos, y hay un medio 2 que es el agua. El agua tiene un índice de refracción de 1.33. ¿Okay? Ese es el índice de refracción del agua, 1.33. Y me dan el índice, me dan el ángulo de refracción. Lo que me piden es cuál es el ángulo. Dice, ¿a qué ángulo por encima del horizonte se encuentra el sol? El ángulo por encima del horizonte vendría siendo este ángulo. Le voy a llamar alfa. No es el ángulo de incidencia, pero si calculo el ángulo de incidencia, voy a poder saber cuál es el ángulo al que se encuentra el sol por encima del horizonte. Entonces voy a aplicar la ley de Snell, ¿sí? N1 por seno de I igual a N2 por el seno de R para obtener el ángulo de incidencia. Y con el ángulo de incidencia voy a poder determinar este ángulo al que le llamé alfa. ¿Cómo despejo I? Pues primero voy a despejar seno de I. Seno de I va a ser igual a N2 por el seno de R, eso es lo que está del otro lado, y únicamente N1 lo voy a pasar al otro lado dividiendo. Pero ¿qué pasa? N1 vale 1. Entonces, ni siquiera, ¿para qué lo paso a dividir, verdad? Ya no lo paso a dividir. Voy a determinar seno de I. Seno de I va a ser igual a N2, que vale 1.33 por el seno de R, y R vale 25 grados. Entonces, hago esa operación, 1.33 multiplicado por el seno de 25 grados, eso me da 0. A ver, seno de I va a ser igual a 0.5620. Luego sigue un 8, entonces podemos dejarlo en 21 si lo quieren redondear. Sin embargo, eso es seno de I y yo quiero I. Entonces, el ángulo de incidencia I va a ser igual a seno a la menos 1 de ese valor que tenemos aquí, 0.5621. Entonces, este valor que ya tenemos en nuestra calculadora, simplemente le vamos a aplicar la función inversa de seno. Shift seno, esa es nuestra calculadora, de ese valor, y nos da un ángulo de incidencia de 34.199. Entonces podemos redondearlo a 34.2 grados. Ese es el ángulo de incidencia, este ángulo. Pero no me piden ese. En el problema me piden el ángulo. Dice, ¿a qué ángulo por encima del horizonte se encuentra el sol? Ese ángulo es alfa, el que le llamamos alfa. Por lo tanto, alfa va a ser igual a 90 grados menos el ángulo de incidencia. O sea, 90 grados menos los 34.2 grados. Haciendo esa operación, 90 menos 34.2, porque redondeamos ese ángulo, me da que el ángulo alfa debe medir 55.8 grados. Y ese es el valor
del ángulo alfa, el ángulo por donde se encuentra el sol por encima del horizonte. De esta manera hemos resuelto los primeros una serie de 11 que queremos hacer sobre óptica geométrica y en este caso estos 4 ejercicios sobre la ley de Snell, la segunda ley de la refracción. Así de fácil.